Continuamos revisando la carta a los Gálatas. Estamos en el capítulo 4 y hoy vamos a revisar el texto del versículo 12 al versículo 20. Una carta interesante que Pablo le escribe a la iglesia o a las iglesias de Galacia, ¿verdad? Porque habían empezado lamentablemente a abandonar el evangelio por la influencia de un grupo de personas que algunos conocen como los judaizantes, y abandonaban el evangelio para volver a la ley. Pablo escribe esta carta en un esfuerzo de evitar ese abandono. Hemos estado revisando durante varios meses y hoy vamos a leer y a comentar, a exponer, explicar. Decía, creo que Al Mohler, que la predicación es simplemente you read the text, you explain the text. Tú lees el texto, tú explicas el texto. Tú lees el texto, tú explicas el texto. Y ya. Vamos a tratar de, ¿verdad?, hacer eso en el día de hoy. Y vamos a leer del versículo 12 al versículo 20 del capítulo 4 de la carta de Pablo a los Gálatas. Dice así: les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que, de ser posible, se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. ¿Me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad? Algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu inmensa, infinita sabiduría de alguna manera está contenida en ella. Gracias, Dios, porque tú nos das el Espíritu Santo que nos ilumina para poder sumergirnos en esa sabiduría, para poder, Señor, conocer tu voluntad, conocer tus designios, conocer tus deseos para con nosotros a través de ella. Yo te pido que ese Espíritu Santo, que es el mismo que la inspiró, sea el mismo que nos ilumine en el día de hoy para entender las cosas que tú quieres que entendamos para cada uno de nosotros en este texto. Sé conmigo también, Señor. Elimíname a mí para que sea tu Espíritu el que toma de tu palabra y ministre los corazones. Que seas tú, Señor, el que te lleves todo el crédito, toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Terminamos el domingo pasado diciendo que viendo que Pablo había dicho, temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Entonces, Pablo se pasa varios capítulos, de hecho, o no capítulos, pero una buena porción de la carta, explicando bien la doctrina. Y dice, temo que he trabajado en vano por ustedes, porque ustedes entendían esto y ahora están viviendo como que no lo entienden, como que no es así, como que no lo habían aceptado. Pero Pablo explica en esta carta la doctrina y no lo hace para ganar un argumento. Él no lo hace para decir, los judaizantes están bien, están mal, yo estoy bien, yo sé más que ellos. No, esa no es su intención. Él lo hace para preservar, para guardar unos corazones, los corazones de los Gálatas, las vidas de los Gálatas. Y en este pasaje particular que estamos viendo hoy se nota mucho
que esa intención de Pablo nace de su corazón y no necesariamente de su mente. Y cuando digo esto es que nace de un deseo de bien por los Gálatas y no de un deseo de ganar un argumento o de presentar una doctrina bien presentada por el simple hecho de hacerlo. Dice John Stott que durante los capítulos del 1 al 3 tenemos a Pablo el teólogo, el defensor de la fe, pero que ahora tenemos a Pablo el hombre, el pastor. Pablo, el amante apasionado de las almas. Y esto se nota mucho. Aquí vemos un lado de Pablo que muchas veces pasamos por alto. Un lado que como pastores nosotros tenemos que imitar y emular. Y un lado que como ovejas debiéramos desear tener también en nuestros pastores. Pero un lado también que todos nosotros debemos desarrollar de alguna manera o en algún grado en todas nuestras relaciones. La doctrina se debe presentar siempre y debe presentarse bien. Eso está en la palabra también. Pero el propósito no es presentarla, defenderla para demostrar que sabemos, ni mucho menos para demostrar que sabemos más que otros. Debemos presentarla y conocerla porque la doctrina debe impactar nuestras vidas. El hecho de que yo sepa o no, el hecho de que yo crea o no que Dios es soberano, debe impactar la manera en que yo recibo las cosas que me pasan. Entonces, ¿hasta dónde es Dios soberano? ¿Hasta dónde Dios orquesta? Y definir eso es doctrina. ¿Cómo yo entonces, luego de que entiendo esa doctrina, sacada de la Biblia, cómo yo entonces enfrento, recibo, experimento o vivo las cosas en mi vida que me suceden, debería estar entonces impactado, debería estar influenciado por esa doctrina? Por esto es que Pablo escribe en el versículo 19 que el fin de su esfuerzo es formar a Cristo en los Gálatas. Sin la doctrina buena no podemos formar a Cristo en nosotros, porque no sabemos. Entonces, esta sección tan personal, muy desde el corazón de Pablo, no tanto de la mente de Pablo, inclusive se ve en la forma que escribe, ¿verdad? En los versículos anteriores es mucho más estructurado. Ahora de repente hay ciertas interrupciones que salen. ¿De dónde salen? Del corazón de Pablo. Él está hablando con las emociones. Vamos entonces a entrar en este texto, que es del versículo 12 al versículo 20. Interesante que ahora en el versículo 12 es el primer imperativo en toda la carta de los Gálatas. El primero: les ruego, hermano, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho. En el original empieza diciendo, háganse como yo, hermanos, les ruego. Y eso es para enfatizar el imperativo. Y es el primero en toda la carta. Pablo viene contando cosas, explicando cosas, y es la primera vez que le dice a los Gálatas, hagan algo. Tomen una acción ustedes ahora. Y lo que le dice es, háganse como yo. ¿Por qué? Yo me hice primero como ustedes. Para Pablo poder decir eso en la condición en la que está, que sabe que tiene personas que están hablando en contra de él allá, que sabe que tiene personas que están influenciando a los Gálatas en contra de él, para él decir, háganse como yo porque yo me hice como ustedes, él tiene que estar seguro de que por lo menos la gran mayoría de los Gálatas va a decir, oye, es verdad, él se hizo como nosotros. Él vino y fue parte de nosotros. Él no fue un predicador itinerante, ¿verdad? Que iba, predicaba y se iba. Él no iba a un sitio, hacía una campaña evangelística y se iba. Pablo no era de esos. Pablo iba a un sitio y se quedaba ahí. Y entablaba relaciones y hacía discípulos. Y llegaba a tener un gran amor por esas iglesias. Y estas iglesias un gran amor por Pablo. Y Pablo cuando llega aquí a Galacia, él dice, yo me hice como ustedes. Yo fui parte de ustedes. Yo viví como ustedes. ¿Y quién eran ellos? Eran gentiles. Entonces yo me hice gentil. Yo me hice gentil. Yo me hice como ustedes. Y esto recuerda a Corintios. 1 Corintios 9, cuando Pablo dice a los judíos me hice como judíos y a los gentiles como gentiles.
¿Para qué? Me he hecho todo para por todos los medios que se salve alguno. Pablo tenía un celo por el evangelismo, por evangelizar, por las almas. Y él no estaba con que no, que espera, que tal cosa. No. Hay que hacerse gentil, yo me hago gentil. Hay que hacerse judío, yo me hago judío. Obviamente eso está dentro del marco de que la ley ya no tiene ningún peso sobre nosotros para salvación. Entonces, si lo que es necesario es entonces someterse a la ley como judío, pues yo me someto. No importa, yo lo que quiero es ganar esas almas. Si ahora tengo que vivir como gentil siendo el judío, pues yo vivo como gentil, y es lo que le dice, ya yo fui como ustedes. Entonces ahora no quieren ustedes hacerse como los judíos, háganse como yo. 1, 2. Como yo me hice, háganse ustedes también. Yo les estoy exhortando a que ustedes vivan lo que yo viví entre ustedes. Yo modelé esto primero. Ustedes lo saben. No pueden decir que no. Y me trataron muy bien mientras yo hacía esto. Porque lo dicen, ningún agravio me han hecho. Esto fue de mucho gozo para ellos. Y aquí Pablo les recuerda cómo fue que se dio esa primera evangelización o esa primera estancia de él con ellos. Pablo llegó por una enfermedad, dice el versículo 13. Pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio por primera vez. Y hay muchas conjeturas, solo conjeturas, de qué era esta aflicción física que tenía Pablo. Puede ser que sea algo en sus ojos, ¿verdad? Porque el versículo 15 dice que los Gálatas recibieron a Pablo con tanto amor que se hubieran sacado los ojos para dárselos. Entonces muchas personas entienden, o algunas personas entienden que esta es como una referencia, ¿verdad? O un contexto que dice, yo tenía un problema en los ojos y ustedes me recibieron con tanto amor que se hubieran sacado los ojos para dármelo a mí. Pero no necesariamente esto es así. Puede ser que él haya tenido, algunos entienden que estaba infectado de malaria, otros entienden que tenía otro tipo de aflicción. No es posible saber con exactitud qué era lo que tenía Pablo. Eso también hace referencia al aguijón en la carne que él menciona también en Corintios. Es la misma expresión. Una aflicción en la carne. Pero al final no podemos saberlo. Cualquier opinión, es una conjetura. Pero el punto es que por una aflicción Pablo llegó allá. Eso no estaba en los planes de Pablo. Pero algo le pasó que lo forzó de alguna manera a llegar a Galacia. El libro de los Hechos no lo dice. Pero algo le pasó. Y entonces se tuvo que detener en Galacia, cosa que él no había planificado, y allí les predicó el evangelio. Esa enfermedad de Pablo fue una prueba para los Gálatas, como lo dice el versículo 14. Lo que fue para ustedes una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿En qué sentido esta enfermedad fue una prueba? Porque ellos pudieron no hacer caso de Pablo. Ellos pudieron perfectamente rechazarlo. Dijeron, bueno, ya, ese enfermo no es problema mío. Aquí ha llegado un tipo que está enfermo y yo tengo que ver con el enfermo. Otra interpretación posible también es que ese rechazo sea debido a su creencia pagana de que los enfermos, y más los enfermos como posiblemente Pablo estaba, que si él tenía oftalmia, por ejemplo, que tenía problema en los ojos, entonces los ojos los tenía hinchados, ¿verdad? Y algunas personas también construyen esto para decir que si esa reacción posible para los Gálatas de rechazarlo, y Pablo lo asume así, ¿verdad? Entonces dicen, claro, las costumbres eran que estas enfermedades que desfiguraban el cuerpo, como posiblemente la oftalmia puede hacer, ¿verdad? Provocaba una reacción de rechazo. ¿Por qué? Porque la gente entendía que la enfermedad, y más si era visiblemente física, era castigo divino. Entonces, para estas personas, y para los judíos también, para los gentiles y los judíos. Entonces, si estas personas entienden que llega este enfermo, ellos no son cristianos todavía, y llega Pablo con esta aflicción, posiblemente hasta visible en el cuerpo, bueno, pues lo rechazo, porque eso es castigo divino, ¿verdad? Ese es el contexto en el que ellos están. Ellos pudieron rechazar a Pablo,
pero no lo hicieron. La palabra rechazar literalmente significa escupir. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque era costumbre que para evitar el mal de ojos, ¿verdad? En esa superstición, cuando pasaba por una persona o me encontraba con una persona que tenía esa enfermedad, yo escupía. Para rechazar, para evitar, para cubrirme. Superstición, evidentemente, pero se hacía. Entonces la palabra que Pablo usa es: ustedes no escupieron, ¿verdad?, para rechazarme. Ellos se sintieron inclinados de alguna manera, o podían sentirse inclinados a rechazarlo, pero no lo hicieron. No le escupieron, ni figurativa ni literalmente, sino que lo recibieron. Esa prueba, esa tentación que ellos tuvieron de rechazarlo, de despreciarlo, la pasaron bien. Y muy bien. Porque la recepción fue como a un ángel de Dios, como si fuera Cristo mismo, dice Pablo. Entonces, él les está recordando: si aún teniendo ustedes la oportunidad, aunque no justificada, pero dentro de su contexto, si aún teniendo ustedes la oportunidad de rechazarme cuando no conocían, no lo hicieron, ¿por qué ahora está pasando lo que está pasando? Ellos habían estado felices, se sintieron bendecidos por la llegada de Pablo y la predicación del Evangelio. ¿Dónde está, pues, dice el versículo 15, aquel sentido de bendición que tuvieron? Con tanto amor me recibieron que hasta los ojos se hubieran sacado, de ser posible. Como mencionamos, esto puede ser una referencia a que su enfermedad era de los ojos, pero también puede ser una referencia como la expresión de eso cuesta un ojo de la cara, de que los ojos son muy valiosos. Entonces, cuando Pablo dice hasta los ojos se hubieran sacado, él también puede querer decir que lo más valioso que ustedes tienen me lo hubieran dado. Entonces, no necesariamente podemos concluir que era una enfermedad de los ojos, pero es posible. La idea es que ellos tenían un sentido de gozo, de agradecimiento, de bendición, se sintieron bendecidos. Eso se puede traducir también de que ellos mismos se felicitaban porque Pablo había llegado con el Evangelio. Y Pablo pregunta: ¿dónde está ese sentir ahora? Se fue. Tanto así que su más valiosa posesión me la hubieran dado, pero ya eso se fue. No está. Y se fue hasta el punto, versículo 16, de que me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes por causa de la verdad. Era casi enemigo, increíble. O sea, pasar de querer darle los ojos a Pablo, tenga o no tenga una enfermedad de los ojos, ahora enemigo. Dice: pero ¿y de dónde sale Pablo que ellos son enemigos? Porque tú entiendes, él se había enterado de esto y ahora, o sea, ¿será que Pablo no está overreacting, verdad? No está exagerando, no está sobrereaccionando a esto. No, es posible que los judaizantes hayan envenenado tanto a los gálatas para que vieran a Pablo como su enemigo. Recuerden que Pablo empieza la carta defendiendo su apostolado. Imagínense esto. O sea, estas personas que recibieron a Pablo con tal gozo, ahora Pablo tiene que escribir una carta justificándose. ¡Wow! Eso debe ser incómodo, por decirlo suave. Estas personas que recibieron a Pablo como a Cristo mismo, dice Pablo, soy testigo de eso. Y ahora Pablo tiene que escribir una carta justificándose primero, los primeros 2 capítulos, diciendo: no, pero que vamos a ver, o sea yo no estoy inventando esto, eso no me lo dio nadie, eso me lo dio Dios mismo, ustedes lo saben. ¿Cómo es que ahora él tiene que justificarse? Hasta tal punto, dice: me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes. ¿Por qué? Por decirles la verdad. Y esto no es la verdad como cualquier verdad, sino la verdad del Evangelio.
contraste con los judaizantes, que proclamaban la mentira, un evangelio tergiversado. Y el problema no era Pablo. Pablo no podía hacer otra cosa que decirle la verdad. ¿Por qué? Por obediencia a Dios, porque Dios nos manda a defender la verdad, y por amor a los Gálatas, para que no sufran las consecuencias de la mentira. Ese amor a los Gálatas que tenía Pablo le empujó a escribirles. Él no quería que ellos se quedaran en la mentira. Es una señal de un buen líder, de un buen pastor. Él corre el riesgo de ser rechazado. Él les escribe, él sabe que esto puede causar roncha, pero él corre ese riesgo como quiera. Él no puede dejar a las ovejas en el error, porque él sufre cuando las ovejas están en el error. Él sabe que ese camino es el más incómodo, pero él decide correrlo por amor a las ovejas. Pero aquí hay un contraste entre Pablo y estos judaizantes, estos malos líderes, estos agitadores, como algunos comentaristas también le llaman. Dice el versículo 17, algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Perdón. Esos judaizantes no son como Pablo. Pablo denuncia que estas personas vienen con mala intención. Dice, quieren excluirlos a fin de que muestren celo por ellos. Aquí la palabra celo, de hecho, una definición de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua, es un interés extremado y activo que alguien siente por una causa o una persona. Un sentimiento muy fuerte, activo por una persona. Eso no es el celo de la envidia, ¿verdad? De la desconfianza que se tiene de que algo mío alguien lo pueda tener, llamar o aclamar. No. Es un interés intenso por algo, por alguien. Y Pablo le dice, algunos les tienen ese interés, pero no con buena intención. Quieren excluirlos a fin de que luego ustedes muestren ese celo por ellos. Algunos comentaristas también entienden que esta palabra que se usa aquí implica cierta alabanza y adulación. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que Pablo les dice, los están adulando, les están hablando muy bien de ustedes mismos para excluirlos. Les están diciendo lo que ustedes quieren oír, para mantenerlos aquí cerraditos y que luego ustedes los adulen a ellos. Los judaizantes muestran un supuesto interés por los Gálatas, pero con mala intención. Ellos realmente lo que quieren es mantenerlo bajo su control. Excluidos, fuera del alcance de otros, para que muestren ahora ese celo por los judaizantes entonces, solamente, para que los adulen a ellos. ¡Wow! Los están engañando, los están manipulando, Gálatas, para que ustedes luego se comprometan con ellos. Yo me hice como ustedes, dice Pablo. Ustedes respondieron con mucho amor por mí. Ahora yo soy su enemigo porque les digo la verdad, porque no les estoy diciendo lo que ustedes quieren oír, que es lo que los judaizantes están haciendo, diciéndoles lo que ustedes quieren oír para manipularlos. Eso no es un buen líder, eso no es un buen pastor. Ni excluirlo, ni rascarle los oídos, ni decirle las cosas bonitas. Eso de que no escuchen otros pastores, que no lean otros libros, que no visiten actividades de otras iglesias. Excluirlos. 1, 2. En la Edad Media la iglesia hizo eso. Lamentablemente, pero lo hizo. Y en ese momento éramos una sola, o sea que, ¿verdad? Hablo en primera persona. La iglesia lo hizo. No se podía leer la Biblia
una sola persona en su casa no podía leer la Biblia, no podía tener una Biblia traducida, tenía que ser solamente del latín. Y eran un grupito de personas que solamente hablaban latín. Podían entenderlo, no se podían leer libros. Solo se podía creer y opinar lo que las autoridades eclesiásticas opinaban y creían. Eso pasó. Y lamentablemente, eso pasa hoy. Y no quiero decir que eso pasa con la Iglesia Católica. Solamente que sí pasa. Pero eso pasa con pastores hoy. Que prohíben. Y no digo yo que el pastor tenga que, de alguna manera, cuidar, ¿verdad?, de lo que pudiera influenciar a las ovejas. Claro que sí. Eso es un mandato bíblico. Sin embargo, hay que recordar que las ovejas no son del pastor. Las ovejas son de Cristo. Las ovejas de la Iglesia Bautista Ciudad de Gracia no son mías. Son de Cristo. Yo relajaba con Miguel Núñez, porque muchas personas de ustedes dicen que tenían muchos años oyendo a Miguel, ¿verdad?, y oyendo sus predicaciones y a Sujel Michelén y tal. Y qué bueno que entonces Dios trajo una iglesia y que ahora en la iglesia se predica también la palabra. Entonces yo relajaba con Miguel y le decía, estas ovejas que yo tengo aquí no son mías, son tuyas. Yo te las cuido porque tú estás allá. De relajo, evidentemente. Pero no son mías, ni son de Él. Son de Cristo. Todos somos ovejas de Cristo. Pero hay pastores que eso no lo tienen claro. Muchas veces hasta se confunden con buena intención, pero muchas veces es con mala intención. Lamentablemente. Y tenemos que recordar esto. Como está haciendo Pablo, ¿verdad?, el pastor tiene la responsabilidad impuesta por Cristo y asumida voluntariamente también, por amor, de cuidar de las ovejas, cuidarlas de la mala doctrina, pero no de excluirlas, de aislarlas. Eso no es bíblico. Pablo no tenía ningún problema con que sus ovejas escucharan de Apolos, ni de Pedro, lo vemos en Corintios. Pedro no tenía ningún problema con que sus ovejas escucharan de Pablo. De hecho, lo exhortaba. Esa debe ser la actitud. Porque el problema no es a quién escuchan, sino qué. Porque lo que hay que defender es la mala doctrina. La buena doctrina, de la mala doctrina. Y de nuevo, hay pastores que con buena intención, con la intención de guardar, excluyen. Que con la intención de guardar, excluyen. Esto puede darse el caso. Pero ese no es el caso de los judaizantes. Los judaizantes no están tratando de guardar a los gálatas de una mala doctrina, no. Ellos quieren, y Pablo los confronta aquí, los declara aquí con esto. Le dice, su intención es mala. Los están adulando a ustedes, les están diciendo lo que ustedes quieren oír, para tenerlos bajo su control, para que luego ustedes se comprometan con ellos y sean aduladores de ellos. Eso es otra cosa. Como dice Pablo aquí, es bueno mostrar celo con buena intención siempre. Pablo no condena la buena intención, ¿verdad?, la muestra de ese interés con buena intención. Él no lo condena. Pero Pablo sí reprocha si ese interés es genuino. Porque él dice, no puede ser un interés solo cuando yo estoy presente. No puede ser que solamente yo es el que voy a mostrar ese buen interés por ustedes. Eso no puede ser. Desde que yo me fui, entonces ahora llegan personas con una mala intención. Como lo están haciendo los judaizantes, o como lo estaban haciendo los judaizantes. Y ahora hay un cambio abrupto para el verso 19. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Algunos comentaristas traducen eso como hijitos míos queridos. Pablo está hablando de su corazón. Él apela a ese amor profundo que él tiene a los gálatas por ellos y que en algún momento los gálatas también pudieron sentir y hasta reciprocar. Dice Tim Keller que eso es una carta de consejería pastoral.
No es una carta doctrinal. Es una carta de consejería. La imagen de los dolores de parto representa ese sentimiento profundo de Pablo. Son dolores fuertes, intensos. Y en aquel tiempo no había epidural. O sea que cuando Pablo dice dolor, dolor de verdad. No que el dolor de ahora sea de mentira, pero el tiempo era mayor. ¿Y esto hasta cuándo? Estos dolores, esta intensidad, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Tim Keller dice, los falsos maestros quieren seguidores que los glorifiquen a ellos. Pablo quiere compañeros con quienes glorificar a Cristo. Son cosas muy diferentes. Y por esto, Pablo está dispuesto a experimentar el rechazo. Él quiere cambiar el tono, lo dice el versículo 9. Quisiera estar presente con ustedes ahora. No puedo, pero quisiera estarlo y cambiar mi tono. Pero no puedo hacerlo. Porque si yo cambio el tono así tal cual, los estoy dejando en el error. Es más fácil cambiar el tono. ¿Quién quiere sentirse rechazado? ¿Quién quiere crear un problema con otra persona? Nadie quiere hacer eso en su sano juicio. Hay personas que no están en su sano juicio que sí lo quieren hacer, pero en su sano juicio nadie quiere hacerlo. Nadie quiere buscarse un problema con amigos. Pero Pablo está dispuesto a sacrificar eso por la verdad del Evangelio. Dice una persona que si amas a alguien tan egoístamente que no puedes arriesgar su ira, tú nunca le dirás la verdad que necesitan oír. Porque todos necesitamos oír esa verdad. No decir la verdad a una persona que necesita oírla por temor a herir o enojar a esa persona es un acto egoísta. Y no es verdad que lo hacemos por el bien de la otra persona, lo hacemos por el bien de nosotros, porque no queremos pasar el mal rato. Y miren esto, Pablo no le está diciendo la verdad en su cara. No, Pablo no está haciendo eso. Él les ruega como hermanos, en el versículo 12. Les dice, hijitos queridos, en el versículo 19. Por quienes sufro dolores de parto. Yo estoy sufriendo por ustedes. Eso no es una cantada de la verdad. Esto no es una confrontación. No, yo le digo lo que le tengo que decir. No. Esto es una súplica amorosa por el bien de la otra persona. Pablo sufre de nuevo, dice. O sea, ya él había sufrido dolor de parto cuando llegó la primera vez a predicar el Evangelio. Y le está diciendo a los Gálatas, ya esto pasó, ahora yo lo tengo que pasar de nuevo. Ahora lo estoy pasando de nuevo. Yo estoy dispuesto a hacerlo, pero vamos a ver, otra vez. Él no le diluye el mensaje. Cuando él le dice, tengo que pasar dolor de parto de nuevo, es precisamente para que los Gálatas se den cuenta, oye, que yo estoy volviendo para atrás. Ya pasamos por esto. Pablo les está reprochando eso. Eso pudiera causar, claro que sí que pudiera causar una reacción de, ¿pero qué es lo que le pasa a Pablo? Pero Pablo no tiene problema con eso, él arriesga eso como quiera, porque su amor por los Gálatas es mayor que su miedo. Y vemos en Pablo el balance correcto y amor. El balance correcto entre verdad y amor. Si hablamos profundamente, si hablamos desde un corazón que ama profundamente, como el de Pablo, podemos ser transparentes, directos, honestos y podemos mostrar amor también. El problema es que muchas veces no hablamos desde ese amor. Sí, hay cierto amor por la persona, pero hablamos más desde nuestra autojusticia. Hablamos más desde una posición de yo estoy bien y tú estás mal. Hablamos de la superioridad. Y por eso muchas veces también no somos fructíferos. Esos esfuerzos no funcionan.
Porque no lo hacemos desde nuestro amor real. Lo hacemos desde nuestro egoísmo, desde nuestro orgullo. Pablo no hace eso. Aquí vemos que Pablo es un pastor que vivió con sus ovejas, enseñó a sus ovejas, amó a sus ovejas, sufrió y todavía sufre por sus ovejas. Él quiere cambiar el tono, pero él no puede. Mientras el error esté en la mente o en el corazón de los Gálatas, él no puede cambiar el tono. Él tiene la eternidad de los Gálatas como su prioridad, no su relación terrenal. Él tiene los ojos puestos en las cosas de arriba, no en las cosas temporales, no en las cosas de la carne, como todos deberíamos tenerlo. Y yo quiero resaltar unas cuantas ideas, 7, a ver si da tiempo, que podemos extraer de este desahogo, de alguna manera, de Pablo. Lo primero es, no podemos pedir lo que no hemos dado. Eso es el número 1. No podemos pedir lo que no hemos dado primero. Debemos primero modelar, como hizo Pablo, lo que luego le pidió a los Gálatas. Él no pidió algo que él no había hecho. Él se hizo gentil para ellos, entre ellos. Él era judío. Él tenía estas costumbres. Él ya sabía que esto no aprovechaba, era provechoso para nada, para su salvación. Él ya lo sabía, ese es todo el punto de la carta. Pero cuando él llegó allá, siendo judío, él se hizo gentil. Abandonó sus costumbres. Yo me hice como ustedes. Él modeló eso primero. Y yo diría que esto no solo aplica en temas éticos y morales, sino también en todas las esferas del trato con otras personas. Si yo quiero tener amigos, yo debo primero mostrarme amigo. Si yo quiero que confíen en mí, yo debo primero confiar en otros. Si yo quiero que las personas sean transparentes conmigo, yo debo primero ser transparente con otras personas. Y alguien pudiera pensar, yo estoy seguro que alguien está pensando ahora mismo, ay pastor, pero eso es un riesgo. A lo que yo les voy a decir, sí, lo es. Y si tú no quieres correr ese riesgo, tú no vas a poder tener relaciones significativas con nadie. Punto. Se acabó. C.S. Lewis decía, tú no quieres que te hieran el corazón, guárdalo en una caja, ciérralo, mételo allá adentro, ponle candado y guárdalo allá atrás. Lo que va a hacer es que se va a endurecer, se va a secar. Tú quieres tener relaciones significativas con la gente, tiene que ser como Pablo. Yo fui y estuve entre ustedes, me hice como ustedes. Yo fui parte de ustedes. Tuvimos una relación tan significativa que ahora ustedes tienen problemas y yo estoy sufriendo. Lo cual me lleva al segundo punto. Toda relación significativa implica un riesgo y debemos estar dispuestos a sufrir por otros. Pablo tuvo una muy buena relación con los Gálatas, tan buena que ellos llegaron a amarlo y él a los Gálatas también. Y esto siempre implica el riesgo de ser herido, como Pablo ahora. Si Pablo no hubiese amado tanto a los Gálatas, pues mira, oye Pablo, que se están perdiendo los Gálatas. Bueno, imagínate. No. Pero por ese amor que Pablo tenía por los Gálatas, ahora él tiene que pasar, pero imagínense eso. Que ahora él tiene que escribir una carta donde los 2 primeros capítulos es justificándose. Eso es muy incómodo, por no decir doloroso. Cuando tenemos una relación significativa, profunda, genuina, con alguien, es como que realmente nosotros dejamos un pedacito del corazón con esa persona. Esa es la realidad. Y ahora nos duele. Si esa persona no está bien, nosotros tampoco. Si esa persona se goza, nosotros no gozamos. Pero si esa persona no está bien, nosotros tampoco. Eso es un riesgo.
Esa persona se duele, nosotros nos dolemos también. Y yo no estoy diciendo que el estar bien nosotros no depende solamente de Dios. No es a eso a lo que me refiero. Espero que no me malinterpreten. Pero como con los hijos. Yo puedo estar muy bien, pero si cualquiera de mis dos hijos está triste, yo me entristezco. Inclusive, puede ser por una razón que yo sé que para él es significante o para ella, ¿okay? Pero yo sé que en el marco más global, más grande, de mayor madurez, no lo es. No quiero decir que sea insignificante, porque si le importa a su edad, es importante a su edad. ¿Okay? Pero yo puedo saberlo eso, pero como quiera me entristezco, porque yo no quiero que esté así. Eso es muy claro con los hijos. Eso no implica que yo no confío en Dios para con mis hijos, para su trato. No, yo no estoy diciendo eso. Pero si un hijo se enferma, tú no estás contento 100% porque tú no quieres que esté enfermo. Entonces así mismo pasa cuando tenemos relaciones significativas y profundas con alguien. Es imposible ser buen padre sin sacrificarnos. Es imposible ser un buen amigo de una persona sin por lo menos exponernos al sacrificio. Es imposible tener una relación significativa y genuina con una persona sin por lo menos exponernos a la posibilidad de ese sacrificio. Eso de que yo no estoy apegado a nadie, yo no dependo de nadie, ¿verdad? Mi estado de ánimo depende solamente de mí, la otra persona, tú sabes, no, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso demuestra mucha cobardía. Eso no es ser valiente, eso es ser cobarde. La cultura de hoy es una cultura cobarde, porque no quiere correr esos riesgos. Nosotros no podemos amar a otros sin arriesgarnos a ser heridos. Y tenemos que amar a otros. Porque Dios nos manda que lo hagamos y porque fuimos diseñados para eso. Evidentemente, vivimos en un mundo caído, por tanto, el riesgo de ser heridos está. Pero como cristianos no tenemos opción. Tenemos que correr ese riesgo. Lo que nos puede llevar al sufrimiento, ¿verdad? Y tomando de la experiencia de Pablo de que se enfermó, podemos entonces también llegar a este tercer principio. Dios usa el sufrimiento en formas que lo glorifican. Pablo llega a Galacia por una enfermedad. ¿La enfermedad es mala? Sí. ¿Dios la usó? Sí. No podemos decir que la enfermedad es buena, es mala. Pero Dios la usó, sí. En ningún lugar de la palabra Dios promete que no vamos a experimentar sufrimiento de este lado de la gloria. En ningún sitio. Es más, casi todo lo contrario. Hay pasajes que se nos garantiza que tendremos sufrimientos. También se nos promete un propósito para ese sufrimiento, pero se nos garantiza que vamos a tener sufrimiento. Filipenses 1:29. Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Segunda de Timoteo 3:12, si en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Juan 15:20, acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Entonces es al revés. En ningún sitio se nos promete a nosotros que no vamos a tener sufrimiento. Todo lo contrario, se nos garantiza que vamos a tener ese sufrimiento. Pero también se nos garantiza un propósito. 2 Corintios 1. Podemos consolar a otros. Porque dice, bendito sea Dios que nos consuela en toda nuestra tribulación para que nosotros podamos consolar a otras personas. Hebreos 12:6-7. Dios nos disciplina como hijos. Porque el Señor al que ama disciplina al que recibe por hijo. ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? La disciplina muchas veces es un sufrimiento. Santiago 1:2-4, otro propósito, forjar nuestro carácter. Tengan por sumo gozo estar en diversas pruebas, porque la prueba produce
paciencia para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. 2 Corintios 12, 7-10. A Pablo le pusieron un aguijón en la carne, que no se lo quisieron quitar. Él pidió 3 veces y le dijeron que no 3 veces. ¿Para qué? Para impedir que me enalteciera. Entonces hay propósito en esos sufrimientos, lo hay. Pero lo que no hay es garantía de que no vamos a sufrir, todo lo contrario. Entonces, si ya lo vamos a hacer, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a correr esos riesgos. Dios usa el sufrimiento. Lo usó en José, lo usó en Pablo, lo usó en Cristo. El mejor ejemplo. Pero nosotros a veces decimos que creemos en la benevolencia y la providencia de Dios y que Dios está en control de todo. Pero luego pasa algo que evidentemente es parte de ese todo del que se supone Dios está en control. Y nuestra reacción es de incredulidad, de negación, de queja, de rechazo, de preocupación. Nosotros decimos, no, las pruebas están para forjar nuestro carácter. Luego caemos en una prueba, Dios mío, ¿por qué a mí? Bueno, Dios quiere forjar tu carácter. O Dios quiere evitar que te enaltezcas. O Dios te está haciendo pasar por esa experiencia para que tú recibas su consuelo para luego tú poder consolar a otros. Pero cuando llega la prueba, ¿pero por qué a mí, Dios mío? ¿Qué fue lo que yo hice? Creemos en la providencia y la benevolencia de Dios. Pero cuando pasa, espérate. ¿Cómo así? Y no, Dios usa nuestro sufrimiento. El punto 4. Y esto es tomado de aquellos judaizantes, ¿verdad? Aquellos, no quiero llamarle falsos maestros, que los judaizantes sí lo eran, pero como principio general, tenemos que tener cuidado con aquellos que buscan seguidores. La palabra seguidores en el día de hoy tiene cierta connotación por debido a las redes sociales. Yo lo sé y la estoy usando. Los judaizantes querían que los gálatas se fueran tras ellos, que tuvieran ese interés por ellos. Eso dice Pablo. Le decían a los gálatas lo que querían oír para luego tenerlos excluidos, siguiéndolos a ellos. Y esto debe servirnos de advertencia. Porque los gálatas recibieron el evangelio, igual que nosotros. Pero de repente se estaban desviando, como también nos puede pasar a nosotros. Lo que debemos procurar es la imagen de Cristo en nosotros. Pero hay personas que lamentablemente están más interesados en levantar su propio nombre que en levantar la imagen de Cristo en otros. Y en el contexto actual de redes sociales, cuando digo levantar su propio nombre, eso puede incluso implicar hasta dinero por los seguidores y demás. Y tenemos que tener cuidado, porque las redes sociales están llenas de personas con opinión, con análisis, con consejos, pero muchas veces no sabemos a quiénes esas personas les rinden cuenta. No sabemos el contexto personal, familiar de esas personas. Realmente no los conocemos. Pablo fue y se hizo como ellos. Pero a muchas de estas personas nosotros no lo conocemos, no se hicieron como nosotros, no están entre nosotros, no sabemos, nosotros solamente sabemos lo que ellos suben a las redes. Hay muchas personas diciendo, háganse como yo, pero hay muy pocas personas diciendo, yo me hice como ustedes, primero. Y tenemos que tener cuidado con eso. Pablo estaba ahí. El modelo bíblico no es háganse como yo sin yo haberme hecho como ustedes. Eso no es bíblico. Entonces, yo no estoy diciendo, bueno, ahora Yanni está diciendo que no se puede oír nada de redes sociales. Yo no estoy diciendo eso. Es solamente una advertencia.
Pero yo mismo he sido muy ministrado también con las redes sociales. Muy tentado también, pero muy ministrado. Entonces, no es que se cierren, que no escuchen a nadie. Yo no estoy diciendo eso. Yo solamente es una advertencia. Hay mucho contenido peligroso. No es que no consumamos nada de redes sociales. Pero, lamentablemente, hay muchas personas diciendo, háganse como yo, sin yo haberme hecho como ustedes primero. Hay muchas personas, lamentablemente, que tienen más interés en su imagen, en incrementar su número de seguidores y sus números de views, y tienen más interés en eso que en formar la imagen de Cristo en otros. Lamentablemente esa es la realidad. Entonces, el modelo bíblico no es ese, no es que no se consuman, pero estemos alertas, estemos atentos. ¿Ok? Punto 5. Estemos dispuestos a ser los mensajeros de la verdad. Pablo estuvo dispuesto a dañar o a cerrar o a terminar inclusive su relación con los Gálatas por confrontarlos con la verdad. Debemos estar dispuestos a sufrir el rechazo de otros por la verdad, por amor a la verdad y por amor a otro. Si yo no amo a la otra persona, yo no le digo la verdad. Si yo amo a la otra persona, yo le digo la verdad. Y tenemos que estar dispuestos a ser mensajeros de eso. En mi caso personal, si alguien me ve en el error, yo prefiero que me lo digan. Y yo quisiera que cada uno de ustedes esté dispuesto a decírmelo. No, pero es que usted es el pastor. Bueno, pues dígaselo a mi esposa entonces. Si mi cara es muy seria y muy seca, bueno, pues se lo puede decir a mi esposa. Pero no se quede así. No me deje así. No es que vamos ahora a estar viendo los errores de la otra persona y no los míos. Y ahora yo voy a estar, ¿verdad? No, que el pastor dijo que nosotros tenemos que estar dispuestos a predicar la verdad. Entonces ahora yo voy a donde todo el mundo, ¿verdad? Y aquí Ángel, es que tú tienes tal cosa. Y Nelson, que tú tienes, y Marco, que tú tienes. No, eso no es. ¿Ok? Porque el contexto bíblico también nos recuerda, en Mateo 7, que yo tengo que estar más pendiente del tronco que tengo en el ojo, y no de la pajita que tiene el otro en su ojo. Sin embargo, dicho eso, la iglesia está para que nos cuidemos unos a otros. Para eso está la iglesia. Para cuidarnos unos a otros en amor, en gracia, pero también en la verdad. Entonces, cuando vemos a un hermano que no está en la verdad, eso puede ser cualquier situación. Un ejemplo sencillo, que se está alejando y que tiene mucho tiempo que no va a la iglesia y no está compartiendo y tú lo ves, ¿qué pasa, viejo? ¿Te está enfriando? ¿Entiendes? ¿Qué te hicimos? O sea, no lo dejemos. Y eso por un ejemplo. Hay miles de situaciones que podemos ver y que en amor, en gracia, pero también en verdad, nosotros vamos y le decimos a la otra persona y tenemos que estar dispuestos a experimentar por lo menos esa primera reacción. Porque si el Espíritu también está en la otra persona, eventualmente esa persona viene, pero por lo menos esa primera reacción. Cuando dice Mateo 18 que nosotros tenemos que venir, cuando alguien está en pecado, ¿verdad? Y se lo decimos a esa persona y después venimos con otro y después se lo decimos a la iglesia, muchas veces vemos ese proceso como muy legal. Pero más que nada, es un proceso doloroso. Porque yo tengo que ir, ¿verdad? Donde Marcos, a decirle, Marcos, tú estás mal. Eso no me trae gozo. Eso no me trae satisfacción. Me traerá satisfacción si él, ¿verdad?, vuelve al camino. Pero yo no me gozo en eso. Y si yo voy la primera vez y yo tengo que ir una segunda, es porque en la primera él no me hizo caso y probablemente me rechazó. Y entonces la Biblia me dice, si eso pasa, ahora tú vas con otro, wow, más. Tú pudieras decir, no, pues ya hablé con él, es un hombre grande, yo tengo que ver con eso. No, entonces me dice, no, ahora búscate a Nelson y ve a hablar con Marco otra vez. ¿Otra vez? Sí. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a ser esos mensajeros. Eso es lo que nos dice la palabra.
Por otro lado, y ya voy terminando, el punto 6, la expresión en inglés, don't kill the messenger. No matemos entonces al mensajero. Tengamos gracia para quienes nos hablan la verdad. Hay un influencer conservador no cristiano, pero él tiene una frase en su perfil, no me acuerdo de qué red. Decía, facts don't care about your feelings. Los hechos no están interesados en tus sentimientos. Los hechos son lo que son, independientemente de tus sentimientos. Y eso yo lo estoy diciendo para que cada uno se lo autoaplique. El que viene y me dice, oye, Yannick, estás mal. El que yo esté mal no es culpa de él. La verdad no la establece él tampoco. Entonces, ¿por qué yo me voy a poner en contra de él? Lo que pasa es que nuestro pecado no soporta la verdad. Nuestro pecado es oscuridad y la verdad es luz. Y cuando viene la luz, ¿verdad?, a iluminar esa oscuridad, a la oscuridad no le gusta. Y rechazamos esto. Entonces, cuando tengamos a alguien enviado por Dios, eso es una muestra de gracia de Dios. Cuando tengamos a alguien enviado por Dios para señalarnos cuando estamos mal, demos gracias a Dios. Demos gracias a esa persona. Y me voy un poco más allá. No, pastor, lo que pasa es la forma. ¿Tú sabes qué? Si cuando la persona viene y me dice la verdad, me lo dijo en mala forma, yo le voy a dar gracias como quiera. Me está haciendo un bien. La forma es un problema de él con Dios después. Mientras tanto, a mí me está haciendo un bien. Y cuando nosotros decimos de la forma, la grandísima, por no decir el 100% de las veces, porque si estoy mal, estoy mal. Entonces, cuando hablo de la forma, me estoy excusando, me estoy poniendo detrás de esto para protegerme yo y mi error. Si aquí nos hundimos todo. Yo estoy mal, pero él también. No. Y lo estoy diciendo de verdad. Si alguien viene a decirme una cosa que yo estoy mal, ¿qué importa la forma? Ya hablé del mensajero, ¿ok? Al mensajero le tiene que importar la forma. Porque el mensajero tiene que hablar del corazón, del amor. Entonces la forma sí importa porque yo lo que quiero es ganar a esa persona de nuevo. Ya hablé del mensajero, yo no estoy hablando del mensajero, yo estoy hablando del receptor ahora. ¿Ok? Yo como receptor, me vienen a decir que estoy mal, no me puedo excusar en la forma. No, lo que pasa es que me lo dijo así asado. No. Si estoy mal, estoy mal. Y tenemos que ser responsables con eso. Y no excusarnos. No escondernos. No llevarme al otro de encuentro. No, lo que pasa es que su forma, no. Demos gracias a Dios por la persona que Él pone en nuestro camino, que nos confrontan con la verdad cuando es necesario, independientemente de la forma. Por último, en la relación pastor-congregación, lo que debe importar es la imagen de Cristo. Las dos menciones de Jesús en el pasaje son en el versículo 14, me recibieron como a Jesús mismo. En el versículo 19, que estoy otra vez en dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. John Stott dice, lo que debe importarle a la gente no es la apariencia de sus pastores, sino si Cristo está hablando a través de ellos. Y lo que debe importar a los pastores no es la aprobación de la gente, sino si Cristo está siendo formado en ellos. La iglesia necesita gente que cuando escuche a sus pastores busque el mensaje de Cristo y pastores que en el trabajar por la gente busque la imagen de Cristo. Entonces yo no estoy aquí para hacerlos sentir bien. Ustedes no están para hacerme sentir querido y amado. Aunque ambas cosas pueden y hasta deben darse. Pero eso no es el fin principal.
Tenemos que tener claro que esto no es un club social. La iglesia no es un club social. De alguna manera, la iglesia no es un club social y ni siquiera es una organización en la que yo, de alguna manera, voluntariamente entro. Dios me eligió y me puso ahí. Y no quiero entrar en la discusión de ¿verdad? Que si la fe, que si tal. No, yo no quiero entrar en esa discusión. O sea, Dios nos eligió incondicionalmente y nos trajo a su familia y nos hizo parte de su iglesia. Entonces, nosotros estamos aquí voluntariamente, pero nosotros no estamos aquí voluntariamente tampoco. Esto no es un grupo de autoayuda. No lo es. Es una iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Su función es la santificación de los hijos de Dios y la proclamación de la verdad de Dios. Esa es su función. Que en eso, el pastor puede hacer sentir bien a la oveja, sí. Que mientras hacemos eso, las ovejas pueden sentir a ser pastor amado, y sí, claro que sí. Eso puede pasar y hasta debe pasar. Pero la principal función es la predicación de Cristo y la formación de Cristo en nosotros. Esa es la función principal de la iglesia. Estamos aquí para eso. Como pastor, como ovejas, como compañeros, como hermanos en Cristo que somos, ayudarnos a formar la imagen de Cristo en nosotros. Y no podemos sacrificar la verdad, porque sin la verdad no podemos formar la imagen de Cristo en nosotros. Tenemos que estar dispuestos entonces a sacrificar inclusive relaciones por esto. A correr el riesgo necesario, amonestando y recibiendo amonestación. Amonestando y recibiendo amonestación también. En gracia y en verdad. Porque es para la gloria de Dios que lo hacemos. Para que Dios sea glorificado en su iglesia, para que Cristo sea formado en nuestra vida. Para eso Dios nos dio la iglesia. Vivamos esto aquí, esa Bautista Ciudad de Gracia. Que vivamos esto, que Dios nos dé la gracia para poder vivirlo.